día de hoy vamos a tener 4 docentes cuyos temas son muy importantes para su formación. El señor García Rivera, docente del IATA, es ingeniero industrial de profesión, ha sido ex intendente de la Intendencia Técnica Aduanera, actualmente es jefe de división de gestión del sistema de calidad de la Intendencia Nacional Técnica Aduanera. Es experto en el tema política de comercio exterior, a quien recibimos con fuertes aplausos. Bien, buenos días con todos y realmente desearles lo mejor de los éxitos en esta etapa de evaluación que están siguiendo por parte de la institución. Es un gran reto realmente el que están siguiendo ustedes, porque como se van a dar cuenta en las próximas presentaciones que se van a venir efectuando, van a notar claramente que el país está cambiando y ustedes justamente son parte de ese cambio. El tema que me toca exponer el día de hoy está relacionado a lo que son las políticas de comercio exterior. Para ello vamos a desarrollar estos puntos de agenda, es decir, vamos a dar una pincelada general sobre el contexto macroeconómico, vamos a hablar sobre la política de comercio exterior, de lo que fue el Plan Estratégico Nacional Exportador del año 2003 al periodo 2013. Luego vamos a revisar también la nueva política de comercio exterior, la que justamente el Estado, a través del Ministerio de Comercio Exterior, ha dado unos nuevos lineamientos en base a la experiencia que se ha tenido con el PEN, que es el Plan Estratégico Nacional Exportador, unos nuevos lineamientos de política para el periodo 2011-2016. Luego, también por otro lado, el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que es el Consejo Nacional de Competitividad, ha elaborado una agenda de competitividad a corto plazo, 2012-2013. ¿No? Y finalmente, vamos a hablar sobre los avances y proyectos que se han presentado en los últimos años y que están por desarrollarse respecto a mejoras en la cadena logística, vinculado justamente al tema del contexto del comercio exterior peruano. Y un poco nos vamos a ubicar cómo el Perú viene avanzando en estos grandes cambios y cuál vendría a ser nuestro rol como funcionarios de SUNAT en este proceso de cambio. Bien, respecto al punto 1, el contexto macroeconómico, podemos observar que realmente el Perú en la última década ha tenido un crecimiento bastante significativo. Si hablamos en términos del Producto Bruto Interno, podemos ver que prácticamente ha triplicado, digamos, en los últimos 10 años el Producto Bruto Interno, de pasar de 53 mil millones a 176 mil millones de dólares. Prácticamente ha tenido en la última década un crecimiento acumulado del 85%. O sea, algo está pasando en el Perú que hace de que justamente estas cifras se den así. Y el horizonte en los próximos años es que la tendencia sea también creciente, a pesar del contexto macroeconómico internacional, de la crisis financiera que viene atravesando muchos países del mundo. En términos de la variación porcentual, también podemos observar que ha tenido una variación significativa, digamos, de 6.8% en el 2011. Respecto a la inflación, ¿cómo nos vemos como Perú en términos de inflación o en el resto de los países? Si vemos rápidamente en esta gráfica, vemos que si nos comparamos con Venezuela, Argentina, Brasil, Colombia, México, Chile, Perú, creo que Perú ha logrado mantener, digamos, niveles de inflación muy por debajo de los países vecinos. Hoy estamos solamente con 2.5% de inflación. En términos de flujo de inversión extranjera, en la última década podemos ver el crecimiento prácticamente exponencial de inversión extranjera. Prácticamente, en términos de inversión extranjera, se está invirtiendo algo de 25.6% del Producto Bruto Interno. Y gran parte de ellas, está casi
19.6 se debe a la inversión privada. ¿Y por qué? Porque justamente la inversión extranjera está viendo al Perú con muy buenos ojos, dado de que los indicadores macroeconómicos del Perú están siendo bastante atractivos. O sea, hay estabilidad jurídica, hay estabilidad macroeconómica, hay indicadores más que suficientes como para poder un inversionista extranjero decir, apuesto por el Perú. Entonces, frente a ese escenario, ¿no?, debemos nosotros pensar cuál es nuestro futuro. Aprovechar justamente este contexto para repensar y reinventarnos como funcionarios y ver y evaluar cuál sería nuestro nuevo rol en la administración. En términos de las exportaciones, si podemos ver esta gráfica rápidamente, esta gráfica prácticamente hemos crecido, como indica ahí, 565% en la última década. Pero lo curioso es que prácticamente cada 5 años estamos duplicando nuestras exportaciones. Y esto se debe a algo, que lo vamos a explicar luego. Igual, en términos de balanza comercial, las importaciones y las exportaciones están yendo a un crecimiento sostenible y creciente. Y esto se debe a los cambios, ¿no?, de política económica, de política fiscal, de política de comercio exterior y los avances que viene haciendo la administración aduanera para apoyar justamente a tratar de simplificar y evitar trabas en el contexto de la cadena logística del comercio exterior, que también lo vamos a hablar y explicar luego. Hemos hablado un poco de las exportaciones, pero ¿qué es lo que motiva las exportaciones para que crezca? Hace una década las exportaciones eran bajísimas, porque el contexto del país, digamos, en términos de inversión era bajísimo. No había, digamos, tecnología, digamos, nuevo know-how, nuevo conocimiento de las tendencias mundiales, había poca apertura al mercado. Entonces, frente a ese contexto, digamos, las exportaciones mantenían niveles bastante bajos. Pero el Estado lo que logró, lo que hizo, fue establecer políticas económicas, políticas arancelarias, que justamente permitan mover al país, ¿no? Entonces, para poder producir y poder exportar necesitamos tecnología, necesitamos conocimiento, necesitamos ingeniería, necesitamos una serie de factores. Es por ello que el Estado, digamos, en la última década, si ustedes observan en esta lámina, ha habido una tendencia totalmente decreciente de los niveles arancelarios, o sea, el cobro de los impuestos para las importaciones. Empezó con una degradación significativa todo lo que es maquinarias y equipos, inclusive a nivel de 0% de aranceles. Ustedes observan esta gráfica, en julio de 2009 prácticamente el promedio del arancel era el 66%, ¿no? A fines de diciembre hay una rebaja significativa de 26% en promedio de todos los niveles arancelarios que existían. Hoy en día, prácticamente, el promedio de nivel arancelario es 1.7%. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cuántos niveles arancelarios tiene el arancel nacional? Yo recuerdo cuando ingresé a trabajar a la aduana del año 94, nos teníamos que volver súper expertos en materia de clasificación, porque los niveles arancelarios eran bastante. O sea, un error en la clasificación era un error en la diferencia en el pago de impuestos que debía efectuar. Hoy en día esto ha cambiado. Ahora solamente mantenemos, en estricto, son 4 niveles arancelarios, pero yo diría que son 3. ¿No? Porque uno está asociado a una particularidad que les voy a explicar. En la siguiente lámina, ustedes pueden ver que en el 2002 teníamos prácticamente 7 niveles arancelarios. Si retrocedemos años más atrás, muchos más niveles arancelarios. Y esto tenía un impacto significativo en la economía. Un impacto significativo en la calidad de servicio y en los tiempos de atención de desabonar una carga. Porque tendríamos que ser más cuidadosos y rigurosos en la clasificación y el control respecto a esas mercancías.
Hoy en día solamente contamos con tres niveles arancelarios, es decir, 0%, 6% y 11% de ad valorem. Yo mencioné el 4. El cuarto está vinculado a una partida específica que se coordinó con el Ministerio de Economía y Finanzas frente a los cambios que se efectuaron para implementar lo que es envío de entrega rápida. Dentro del contexto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, uno de los compromisos justamente era implementar lo que es envío de entrega rápida, hacer un proceso simplificado y ágil para este tipo de servicios. Entonces, decíamos, si queremos simplificar este tipo de servicios, ¿no?, y mantener los mismos niveles arancelarios, es decir, estos tres niveles arancelarios, va a implicar que durante el proceso tendríamos que tener cuidado para ver que en una cajita en la cual venían diferentes tipos de productos, podemos ver si están clasificados con 0%, 6% o 11%, dilatada de despacho, y cuyo valor de la mercancía que viene por este tipo de servicios no tenía mayor significado en el contexto de la economía peruana. Es por eso que en coordinación con el Ministerio de Economía se propuso y se sacó una norma del Decreto Supremo y se creó una partida específica para este tipo de servicio de envío de entrega rápida, y hoy solamente es una partida plana del 4%. Entonces, en el proceso viene una carga por este tipo de servicio, independientemente qué producto venga, ¿no? Yo le pongo partida arancelaria con un nivel de 4%. ¿No? Así, cuando lo traigan por otra modalidad de importación, ese mismo producto pague 11 o 0%. Ese es el cambio que se efectuó para este tipo de servicio. Por eso mencionaba 4, ya acá vemos 3. Podemos apreciar inclusive bien el impacto que ha habido en los últimos años, mientras que en el año 2002 la distribución arancelaria está casi repartida entre todos los niveles arancelarios y prácticamente el nivel de 0% de valores no existía, ¿no?, en la cual 45%, ¿no?, pagaban 12%, ¿no?, un 23% pagaba 4%. Hoy en día prácticamente tenemos un 56% del universo arancelario que pagan cero. O sea, si uno importa, no hay arancel. Por lo tanto, digamos, los riesgos en materia de clasificación arancelaria han disminuido. Los riesgos en términos de valoración posiblemente también hayan disminuido, porque en términos de valoración hay otras variables y otro contexto más que habría que analizar. Porque si paga 0%, digamos, solamente pagaría IGB, selectivo del consumo, el IGB sabemos que es crédito fiscal, ¿no? Pero hay otras variables que habría que evaluar en términos de lo que es valoración aduanera. Solamente tenemos hoy en día 60% con 0%, 33% paga 6% de valor. Bien, eso en forma resumida, digamos, para que ustedes puedan darse cuenta, digamos, del escenario, del contexto país y relacionado al tema aduanero, como ha ido cambiando en la última década. Hace aproximadamente 9 años o 10 años, el Ministerio de Economía, perdón, el Ministerio de Comercio Exterior establece un documento denominado el Plan Nacional Estratégico Exportador, ¿no?, pensando, digamos, en un escenario de cambiar el país y fortalecer las regiones de nuestro país, o sea, aprovechar las fortalezas y las riquezas que tienen las diferentes regiones del país para brindarle como Estado un apoyo, ¿no?, en términos de instrumentos, mecanismos, políticas, asesorías, acercamiento, para promover las exportaciones hacia el resto del mundo. Entonces, como visión del país, lo que se tiene en esa oportunidad fue convertir al país en un país exportador de bienes y servicios de mayor sofisticación, o sea, de mayor oferta, de mayor diversidad de productos, y colocarlos esto a mayor cantidad de mercados a nivel mundial. ¿En
qué se centró el Plan Estratégico Nacional Exportador? O sea, ¿cuáles fueron las políticas claras que se dieron a través de este documento para que generar las condiciones adecuadas de un crecimiento progresivo en la última década? Uno, el primer lineamiento fue buscar un desarrollo y promoción del comercio, y esto se tradujo a través del documento Plan Estratégico Nacional Exportador, que lo voy a explicar también a continuación. Luego, como política, se estableció que el país tiene que aperturarse al mundo, una política de apertura comercial. El Perú no podía ser proteccionista, el Perú no podía ser, estar alejado de las tendencias mundiales. Por eso, hace una década, hubo una política de apertura comercial bastante agresiva, que lo vamos a ver a continuación. Y luego, hay otra variable adicional que se incorpora en el año 2005, con un decreto supremo que saca el Ministerio de Economía, que justamente es la creación de un Consejo Nacional de Competitividad, cuya finalidad es justamente tratar de integrar a los diferentes actores, ¿no? Y sectores para que en forma integrada impulsar el crecimiento económico. Y también sirva de soporte para ser un motor, digamos, en inversión extranjera en el Perú, para generar mejores condiciones para que los productos que se elaboren sean de mejor calidad y se hagan al mundo. Entonces hay compromisos establecidos en este plan de competitividad. Bien, vamos a hablar sobre el primero de ellos, lo que es el Plan Nacional Estratégico Exportador. Ese Plan Estratégico Exportador tuvo claramente en aquella época 4 objetivos estratégicos bien definidos. El primer objetivo fue desarrollar una oferta exportable. ¿No? ¿Okay? ¿Qué implicancia tiene esto? ¿Cómo viabilizamos esta oferta exportable? ¿O cómo se viabilizó en esa oportunidad esta oferta exportable? Se elaboraron documentos estratégicos, y esos documentos estratégicos fueron elaborados no por un sector, fueron elaborados por diferentes sectores, ¿no?, involucrados justamente en el desarrollo de esa oferta exportable. Y elaboraron lo que son los planes operativos sectoriales de exportación. También los planes estratégicos regionales de exportación. A esto falta un documento adicional, que luego en el desarrollo se dieron cuenta que era necesario establecer, que eran planes de identificación de productos. Es decir, cada región tenía productos claramente característicos, con fortalezas por la zona geográfica, y lo que hizo este documento fue mapear a nivel nacional, digamos, los principales productos que habían en las diferentes regiones y darle un valor agregado a esos productos con una visión estratégica de cómo lograr que esos productos se puedan tratar de ampliar su comercialización al mercado regional, nacional e internacional. Con esos 3 niveles de política clara, un acompañamiento del Estado. El siguiente objetivo estratégico fue facilitar el comercio exterior. Y se elaboró un documento, lo que es el Plan Maestro de Facilitación de Comercio. Este documento realmente tuvo muchos componentes interesantes que permitieron, digamos, un impulso significativo en términos de simplificación en la cadena logística. Luego lo vamos a entrar a explicar a mayor detalle. El otro objetivo estratégico era desarrollar mercados internacionales. Se elaboraron también planes operativos de desarrollo de mercados de destino. Es decir, ¿qué es lo que hizo el Estado? O sea, cuando uno normalmente va a una región y quiere exportar algo, a veces está uno ciego respecto a cómo exportarlo, a qué país de destino llevarlo, qué condiciones debe tener el producto para que ingrese a los mercados internacionales. Entonces, a través de este documento, que más que un documento de líneas, es un documento estratégico, con un nivel de detalle, ¿ya?, que lo que hizo fue, por cada país de destino, con los principales países con los cuales nosotros
teníamos mayor nivel de intercambio comercial, se desarrollaron planes operativos de mercado, es decir, cómo estratégicamente las diferentes regiones de nuestro país pueden penetrar, digamos, en esos mercados cautivos. Entonces, mi instituto en esa oportunidad sacó muchos documentos vinculados a los planes operativos de mercado. Y luego desarrolló una cultura, fue acompañado de desarrollar una cultura exportadora. Prácticamente hace una década el Perú no tenía una visión exportadora. Eran muy pocos o muy limitados el número de empresas que realmente exportaban. Sin embargo, había una gran riqueza en nuestro país para aprovecharla. Entonces tuvo una conciencia, tuvo una política de conciencia y capacitación, inducción a las diferentes regiones para generar, digamos, una cultura exportadora que lo vamos a ver luego. Acá podemos apreciar claramente respecto a los planes operativos por producto, que es lo que le mencionaba, se han elaborado 64 planes de trabajo. En términos de planes operativos sectoriales, prácticamente casi todos los sectores, agropecuarios, textil, confecciones, químico, artesanía, es decir, toda la gama de sectores posibles para darle una visión estratégica. Luego, a nivel de región, ¿cómo se articula esto a nivel de región? Usted venía escuchando hoy en el carro la radio de los programas y entrevistaban a algunos de los funcionarios sobre ser exportadora y justamente el Estado es que tiene que tratar de articular a través de sus diferentes organismos para, con sector público y privado, para darle al exportador, ese pequeño exportador, realmente la suficiente información, ¿no?, y mecanismos para que salga al mercado internacional. Entonces, estos planes regionales lo que han buscado es justamente articular a todas las entidades del Estado en las regiones con el sector privado que participa en esas regiones. Y se han establecido muchas mesas de trabajo para definir una estrategia integradora del sector público y privado para apoyar a los pequeños productores de las diferentes regiones del país. Respecto a lo que es el Plan Estratégico Nacional Exportador, ¿no?, cuyo el componente era el Plan Maestro de Facilitación del Comercio, este estaba compuesto por seis componentes. En materia macroeconómica y fiscal, componente de financiamiento, había un componente de operatividad aduanera, tareas específicas para aduana a desarrollar, también en términos de infraestructura, infraestructura en términos de puertos, aeropuertos y lo que es vía terrestre. En términos de operatividad aduanera, lo que se hizo en aquella oportunidad fue todo un desarrollo de identificación de problemáticas y necesidades. Yo diría, como una primera experiencia, fue algunas problemáticas puntuales. El tiempo, con el transcurso del desarrollo, se fue ajustando y se fue cambiando a unas estrategias más globales y más puntuales que luego lo voy a explicar. Por ejemplo, en términos de operativa aduanera, había problemas en términos de transbordo, porque lo que se buscaba era que el puerto sea un hub a nivel internacional, pues sin embargo las condiciones en ese entonces no estaban adecuadas y hasta la fecha creo que todavía hay mucho por hacer y al menos en las oportunidades que he tenido en participar en diferentes mesas de trabajo, hay un sesgo en la conceptualización de lo que es un hub, de considerar a los puertos un hub en América Latina. Algunos pensaban que con el despacho, digamos, que haya mayor carga de ingreso y que la carga de ingreso o de salida es que vaya directamente al puerto y de ahí se hagan las operaciones, se convertiría el puerto en un hub. Y eso no necesariamente es así. Hay muchas inversiones en términos de puerto que lo vamos a ver luego, pero definitivamente la conceptualización de lo que es un puerto hub se fue distorsionando, digamos, en función a muchos conflictos que existían en el mercado debido a los cambios que generaba
que se generaban en la cadena logística. Algunas medidas que se implementaron dentro de este contexto del plan de estabilización de comercio exterior fueron lo relacionado, por ejemplo, a lo que son las concesiones en los puertos. El Estado inició todo un proceso de concesión, ¿no? Con puertos, aeropuertos, los ejes viales, y es parte justamente de una política que se inició en este documento, acompañado con la política de Estado y el Ministerio de Economía, ¿no? Pero el tema de los contratos de concesión tiene otra particularidad que también nos amarra un poco frente a los cambios que quisiéramos hacer en materia de aduanas, que luego lo voy a detallar. Se buscó que los puertos a nivel internacional también se certifiquen con el código PIP, que digamos es un certificado para asegurar estándares de seguridad en los puertos a nivel mundial, que garantice una fluidez y una seguridad en la cadena logística en los puertos. Luego hubo firma de convenio con Proinversión y APN, la Autoridad Portuaria Nacional, para justamente desarrollar todo un plan nacional de puertos que fue publicado 2 años atrás. Se fue impulsando la creación de los seguros de crédito al exportador. Digamos, estos son algunos de los principales resultados o avances. A la fecha prácticamente, también se implementó lo que se estableció en ese documento, es tratar de sistematizar, digamos, o integrar a todas las entidades del Estado que emiten documentos autorizantes para que se requieren para nacionalizar una carga, ¿no? Que es la ventanilla única de comercio exterior. Esta ventanilla única de comercio exterior ha culminado una primera fase, luego lo vamos a explicar, y podríamos mencionar hoy de que el nivel de avance de este Plan Nacional Estratégico Exportador prácticamente está a un 72%. Esta información es al mes de junio por parte de un estudio efectuado por el mismo Ministerio de Comercio Exterior. En términos del plan de facilitación del comercio, prácticamente llegó a un nivel de avance de 86%. En lo que es el plan operativo sectorial, 59%. El plan operativo de mercado, 52%. Y en su plan estratégico institucional ya incorporó que va a ir enmarcado dentro de la nueva política el inversionista extranjero y para el nacional en términos de intercambio comercial. Y esas reglas claras se establecen justamente en los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio están compuestos por aproximadamente entre 18 a 20 componentes que han sido desarrollados a través de diferentes mesas de trabajo. Uno de los componentes, ¿no? Con los tratados de libre comercio luego con los tratados de libre comercio con diferentes países del mundo. Los regionales, pues tenemos lo que son la Comunidad Andina, ¿no? Mercosur y otros. Hoy podemos decir que, digamos, estos mecanismos de tratado de libre comercio, ¿qué es lo que permiten? Permiten justamente facilitar el acceso a los productos para tener mayor calidad y menos precios. O sea, una apertura de mercado, lógicamente, nueva tecnología, nuevos productos, mayor competencia, menos precios. Nos permite fortalecer la integración con el mundo, es decir, intercambiar productos, mayor experiencia. Una introducción, sino que la videoconferencia en provincia, cada vez que giro no permiten escuchar. Vamos a poner por la cara. Esfuerzos en las negociaciones que ha tenido el Perú con el mundo, podemos tener un mapa a la fecha claramente establecido con quienes hemos tenido tratados de libre comercio. Y podemos observar acá que ya prácticamente tratados de libre comercio vigentes, o sea, tenemos con muchos países. Prácticamente el 95% de nuestras exportaciones, ¿no? Tienen como destino los países con los cuales tenemos tratados de libre comercio vigentes o están firmados, pues próximos a entrar en vigencia,
o que están en proceso de negociación. Solamente un 5% se exporta a países en los cuales Perú no tiene mayor intercambio comercial. Si ustedes recuerdan, recientemente, el pasado viernes 28 de diciembre, se aprobó la resolución legislativa, la 29974, poniendo ya en vigencia el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y Colombia. Son los últimos que se han incorporado a esta gama de Tratado de Libre Comercio que tiene actualmente con Estados Unidos, China, Singapur, México, Chile, es decir, con una gama de países. Lo que estamos pendientes por ser firmados como Estado es con Costa Rica, Guatemala y Venezuela. Lo que están en proceso de negociación tenemos con la Alianza del Pacífico y con el Acuerdo de Relación Transpacífico, la TPP, ¿no? Asimismo con Salvador y Honduras. Es decir, después de un esfuerzo de una década de negociaciones con diferentes países del mundo, hoy podemos afirmar y decir de que digamos, hay una gran apertura comercial en la cual las diferentes partes involucradas ganan. Esta gráfica representa prácticamente lo que mencioné hace un momento, es decir, que el 95% de los productos que se exportan están dentro de un tratado de libre comercio, ya sea vigente, por negociar o en cartera. ¿Y cómo se distribuye? Prácticamente ese 95%. El 77% prácticamente ya son con países con los cuales tenemos tratados vigentes. El 17% los próximos entrar en vigencia, ¿no? Y el 1.5% que están en proceso de negociación. Es decir, creo que Perú ha apuntado correctamente a los países con mayor intercambio comercial. Lo que están próximos a negociar, están en curso, digamos, habíamos mencionado que era el TPP, el Acuerdo Transpacífico. Y acá hay unas cifras importantes, porque hay que resaltarlo. El Acuerdo Transpacífico está conformado, digamos, por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, ¿no? Perú también, parte de ello, Vietnam. Prácticamente, todos esos países tienen prácticamente el 30% del PBI mundial y 21% del comercio mundial y un 10% de la población mundial. Y están próximos a incorporarse, posiblemente, Japón y otros países, y eso significaría de que este 30% pasa un 39% del Producto Bruto Interno, 28% del comercio y 14% de la población. Entonces, creo que el mercado potencial, digamos, dentro, para el Perú, para colocar nuestros productos, tiene un impacto significativo en términos de esos indicadores. Luego tenemos también en cartera las negociaciones en curso con Alianza del Pacífico, ¿no? Que está conformado por Colombia, Chile, México y Perú. Si vemos estos indicadores de lo que conforman los países que conforman Alianza del Pacífico, prácticamente tenemos una población de 215 millones de habitantes donde colocar nuestros productos. Prácticamente un PBI de 1.412 millones de dólares, exportaciones prácticamente de 21.454 millones. Es decir, realmente las oportunidades que tiene el país de poder colocar nuestros productos es grande. Luego con la India. La India es una agenda futura, ¿no? Todavía no está en proceso de negociación directa, pero hay unas primeras intentos de negociación y el impacto acá en términos de indicadores, perdón, prácticamente es una economía que alberga 1.200 millones de personas. Es la cuarta economía más grande del mundo en el año 2011. Es
tener un tratado de libre comercio con la India va a generar muchas oportunidades a diferentes regiones del Perú. Bueno, aquí es donde me quiero centrar un poco, lo que es la política de comercio exterior 2011-2016, para ver cuáles son los nuevos retos, los nuevos horizontes o los nuevos compromisos que el país tiene asumiendo en términos de política de comercio exterior. ¿Cuáles son los objetivos claros que tiene el país para el 2016? En términos de exportaciones per cápita, se piensa crecer, pasar, digamos, en 2010, que estuvo en 1.187 millones, a 2.730 millones. En productos para exportar, en el 2010 se exportó 4.529 productos. Se pretende alcanzar 5.000 productos al 2016. Diversificar productos. Pasar de 7.600 empresas en el 2010 a 15.600 empresas que exportan. Y finalmente, tener un crecimiento, ¿no?, de las exportaciones no tradicionales, que justamente son aquellas a las cuales se le agrega valor. Pasar de 7.708 a 23.000 millones de dólares en productos no tradicionales, ¿no? Esto implica que para el 2016 prácticamente se puede duplicar el número de empresas exportadoras y triplicar el número de empresas, perdón, el número de exportaciones no tradicionales. Con esos objetivos claros, el Estado ha establecido estas políticas, ¿no?, realizadas a través de estos programas y una pyme exportadora. El siguiente componente es la internacionalización de las empresas peruanas, buscar que las empresas salgan al mundo, ¿no? Otro componente es el término de facilitación del comercio, y finalmente esto tiene que ir acompañado de un programa educativo exportador. ¿No? 4 líneas de acción claramente definidas para los próximos 5 años, 4 años. Estos componentes, estos 4 componentes que hemos mencionado, tenemos respecto a lo que es la misma exportadora, está compuesto por 2 componentes a la vez. Lo que se busca con la misma exportadora es buscar un fortalecimiento de capacidades y servicios de exportadores en entidades públicas y privadas a nivel de las regiones. Y finalmente se busca una promoción de una exportación asistida, el exportaje. Y esto, la exportación asistida, es justamente parte de una experiencia que se impulsó en aduanas hace años atrás, con el cambio de la ley y el reglamento y fomentar lo que es el despacho anticipado. En el despacho anticipado se impulsó lo que es un despacho asistido, es decir, la aduana, el personal de aduana, hace seguimiento a las importaciones y da un apoyo directo y una asistencia directa al importador, no a la gente de aduana, no a la gente de carga, no al almacén, al importador. O sea, buscar la asistencia y un acercamiento directo para dar una información de la fuente, qué es lo que está pasando con su mercancía en el proceso de nacionalización. Esa experiencia que se trasladó como una política de la institución en los cambios que viene usando aduana, se trasladó en la mesa del Consejo Nacional de Competitividad y en la mesa de trabajo que se realizaba en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Esa experiencia ha permitido, digamos, que en este plan estratégico, esta política del 2011 también incluya para el tema exportador el mismo mecanismo, es decir, buscar una asistencia al exportador con todos los actores públicos y privados que den información directa en función a sus propias necesidades. Respecto al primer objetivo, o sea, el fortalecimiento de capacidades, se busca que, por ejemplo, gestión pública regional y local. ¿Qué implica esto? Gestión pública. Es decir, que todos los presidentes regionales, a todas las municipalidades y a todas las entidades del Estado los capaciten en términos de gestión pública vinculado al tema de comercio exterior. Formación de formadores. Un efecto multiplicador. Es
decir, las regiones deben tener sus propios formadores. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no basta a nivel nacional, genera a nivel de regiones todo un despliegue de formadores para formar y transmitir esos conocimientos y esa información requerida. Módulos de servicios asociados a establecimientos que le permitan, digamos, al exportador tener un acercamiento de toda la información necesaria respecto a sus productos y respecto a los trámites que tiene que efectuar ante la aduana y respecto a la información que requiere para el mercado externo. Luego tiene de mi tierra un producto, un pueblo. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué política o qué mecanismo significa? Lo que está buscando el Estado es que en cada región, cada provincia, normalmente se caracteriza por un producto. ¿Okay? Y ese producto es su imagen, es su proyección. Entonces, lo que está haciendo el Estado con esta política es justamente apoyar a las diferentes regiones y provincias a que esos productos bandera de sus regiones, que han sido prácticamente un poco abandonados en las últimas décadas, ¿no? Y solamente priorizado algunos productos como el pisco y otros, ¿no? Se amplíe y se masifique a través de una descentralización en todas las regiones del país. Es decir, lo que se avanzó con algunos productos, hoy lo que se quiere es desplegarlo y masificarlo con esta política de Estado. En términos de el siguiente componente de pyme exportadora, promoción de exportaciones asistidas, tiene lo que es asistencia técnica. Esta asistencia técnica está orientada también a conceptos de calidad, calidad del producto, calidad de gestión, que va a ser justamente implementada a través de los diferentes módulos de servicios, a través de la formación de formadores y otros mecanismos que se han implementado. Es decir, llegar al consumidor, al productor, al campesino y darle información y conceptos en términos de calidad. Calidad de su producto, calidad de gestión, cómo puede gestionar y cómo puede engranarse con los diferentes actores de la cadena de suministro. En términos de internacionalización de empresas, está conformado por dos componentes. Lo que es el reforzamiento de la presencia comercial en el exterior y promoviendo regiones. Respecto al primer componente, ¿cómo se viabiliza? Están creando las oficinas comerciales en los principales países con los cuales el Perú tiene mayor intercambio comercial. En estas oficinas comerciales, inclusive, como política del Ministerio de Comercio Exterior, solicitaba que los funcionarios aduaneros formen parte de esa oficina. El año pasado, o el año más no recuerdo, hubo un primer acercamiento y un primer piloto para poder desarrollar esto. Lamentablemente, por términos de prioridades y recursos, no se implementó, pero el MINCETUR quería implementar una oficina en Brasil, ¿no? Dado de que se estaban desarrollando los ejes viales del IRSA Sur, ¿no? Se habían culminado la construcción de los puentes bilingües en Madre de Dios, y por lo tanto las condiciones de vía de acceso por vía terrestre estaban ya en condiciones adecuadas como para poder apoyar y tener, digamos, una oficina comercial en Brasil y darle a los exportadores de esa zona y importadores de esa zona información respecto a los productos peruanos y los trámites que se tienen que hacer aquí en el Perú. ¿Para qué? Para que los productos que salgan de Brasil vayan por justamente las ejes IRSA Sur, vayan a los puertos de Mollendo o Matarani, y Brasil a través de esta vía salga al mundo. Luego, en términos de promoviendo regiones, lo que se tiene como mecanismo, incrementar el número de ferias internacionales y nacionales. Es decir, tener mayor presencia a nivel mundial, ¿no?, en participación de estas ferias. A aduana le queda claro de que estas ferias cada vez han venido incrementando. Por lo tanto, se ha dado prioridad, inclusive la atención de las autorizaciones, porque es la aduana quien también autoriza esos campos feriales.
ministeriales en las diferentes regiones de Lima y de Perú para el funcionamiento de esto. Luego hay mecanismos como Expo Perú, Expo Región, programas de compras públicas, programas de encargamiento productivo del exportador, ¿no? Eso en términos generales. Yo quiero centrarme más, digamos, luego en lo que es el programa de facilitación de comercio, que está vinculado justamente al contexto del comercio exterior también. Y ahí los componentes es, uno, es optimizar la gestión de los servicios y procesos del Estado. Luego, disminuir los costos logísticos. O sea, hoy los costos logísticos todavía no son competitivos en el Perú. Luego lo voy a explicar una de las razones, ¿no? Luego es facilitar el comercio transfronterizo y facilitar el acceso a crédito. Dentro del primer componente, lo que se busca es un fortalecimiento institucional de las entidades de control. Es decir, y esto lo vamos a ver en la siguiente lámina, por ejemplo, ¿no? Dentro del programa de facilitación de comercio, optimizar la gestión de servicios y procesos del Estado. Y el primer componente es justamente el fortalecimiento de las entidades de control. ¿Qué es lo que se busca? La creación de una entidad sanitaria. Hoy, para el efecto de comercio exterior, hay varias entidades de control. Lo que está impulsando a través de esta política es que SENASA, el Instituto Pesquero y GESA, que son las que tienen mayor implicancia en el tema de comercio exterior, se crean a través de una entidad, es decir, articularlas para facilitar las coordinaciones aduanas en términos de control y disminuir tiempos y costos en la cadena logística. Se busca la creación de la Entidad Nacional de Frontera. Nosotros sabemos que ya hay una ley que establece la creación de una Entidad Nacional de Frontera. Solamente falta la designación de la entidad que sería la Autoridad de Frontera.